está ampliamente inspirada en mi sensación respecto de Buenos Aires. Espero que este proyecto puedan transmitir o contagiar un poco esa idea de intensidad. La primera vez que escuché de Bright Moments creo que fue en redes sociales. Me llaman particularmente la atención las galerías y otro tipo de proyectos que están muy enfocados en el mundo físico. Cuando se decide que la próxima ciudad va a ser Buenos Aires, obviamente que para mí era muy importante y estaba instantáneamente interesado. Soy Guido Coralo, soy artista generativo y ahora estamos en la ciudad de Buenos Aires en mi estudio. Cuando salí del colegio estudié biología, pero después antes de terminar lo dejé y empecé a trabajar haciendo páginas web y otro tipo de trabajo freelance. Eventualmente encontré processing y la programación creativa y desde ahí que estoy programando imagen por los últimos más o menos 15 años. Mi trabajo empieza con alguna idea que tengo de algo que quiero ver como una imagen o como una animación y entonces después hago el camino inverso desde cuál sería el algoritmo o cuál es la idea que hay que programar para llegar a esa imagen. Aunque alguna vez hice alguna muestra de dibujo solamente, en general el tema del dibujo es más como una especie de soporte y ayuda para la imagen final que quiero llegar cuando estoy programando. La mayoría de las imágenes o animaciones que hago tienen como dos referencias claras. Una es lo arquitectónico y otra es lo biológico. Son aparte dos de mis intereses más obvios. Y últimamente estoy tratando de que no quede en una de las dos categorías por separados. Hay algo que me interesa de las ciudades que tiene que ver con ese aspecto que todas las ciudades son iguales, pero que en algunos detalles son diferentes. La intensidad de cada ciudad está basada en esas diferencias, que varía mucho de ciudad a ciudad y que tiene que ver con las luces y el tipo de luces que tiene y capturarlas en baja velocidad o hacer como el trazo de las luces es como una manera más abstracta de ver esa diferencia. El proyecto que voy a mostrar tiene que ver con la percepción de la arquitectura en un estado de intensidad y de amontonamiento y de velocidad. Mi idea sería que la colección se pueda mostrar de manera de que los participantes puedan tomarse unos segundos con cada imagen y puedan ver los detalles, que es donde está la esencia de la obra. Participar en esta muestra significa varias cosas. Por un lado, la singularidad de que es muy raro encontrar una muestra de solo arte generativo de estas características. Por otro lado, participar con tantos amigos y artistas que me encantan le agrega como otra capa de que no es simplemente otra muestra de arte generativo. Estoy súper contento y para mí es obviamente muy importante.